¿Cómo está Manuel? Bienvenido a La Razón, bienvenido a Piedra, Papel y Tinta. Muy buenos días, estimado Antonio. Un saludo muy cordial a tu persona. Gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia de Piedra, Papel y Tinta que nos están sintonizando el día de hoy. Claro que sí. ¿Por qué hemos invitado a Manuel? Porque todavía estaba en el ambiente, ¿no? Este debate de si la reelección indefinida es o no es un derecho humano. Al final, ¿qué dice el último fallo del Tribunal Constitucional del año pasado? ¿Anula o no el del 2017? En fin, la Procuraduría, amigos, mandó a hacer un estudio. Se hizo un estudio y a Manuel le vamos a preguntar en principio cuáles eran los objetivos de este estudio y después que nos cuente algunos resultados. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Antonio, por darme paso. Bueno, en realidad, la Procuraduría General del Estado, entre las competencias que le otorga la Ley 064, justamente se encuentran las de realizar análisis jurídicos especializados y emitir opiniones. Esta base legal se encuentra en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 064, así como en su artículo 17, párrafo primero. En consecuencia, a partir de que asumió nuestro Procurador General del Estado en septiembre del año pasado, hemos venido realizando análisis jurídicos especializados en diferentes temáticas, estimado Antonio. No es solamente que nos hemos pronunciado sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda el tema de la reelección indefinida y del artículo 23 de la Convención Americana, sino que son 4 análisis jurídicos especializados que se han emitido hasta la fecha, hasta el día de hoy, que abordan diferentes temáticas. Te mencionaba, por ejemplo, antes de ingresar a esta específica de la reelección indefinida como supuesto derecho humano y su limitación a partir de la emisión de la opinión consultiva de la Corte Interamericana y posterior control de convencionalidad que ha realizado el Tribunal Constitucional en nuestro país, brevemente voy a mencionar las 4 opiniones procuratoriales especializadas que se han emitido. Adelante, sí. Gracias. El primer análisis jurídico u opinión procuratorial especializada está referida justamente a los instrumentos de fiscalización y gestión que tiene la Cámara de Senadores. Y este análisis jurídico ha sido emitido en virtud a que la Cámara de Senadores nos hizo llegar una resolución camaral, la número 13, quebrado 2023-2024, que pretendía imponer obligaciones a la Procuraduría General del Estado, aspecto que se encontraba fuera del marco constitucional y legal y fuera del reglamento de la propia Cámara de Senadores. Entonces, ahí es cuando se emite la primera opinión procuratorial especializada, que es la 01, quebrado 2024. La segunda opinión procuratorial especializada y análisis jurídico está referida al cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en lo que respecta al numeral 6 de su artículo 24. Esta convención ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante una ley y ya forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Qué establece este numeral 6 del artículo 24 de esta Convención Internacional contra la Desaparición Forzada? Que los estados suscribientes deben reconocer la situación legal de las personas desaparecidas forzadas, sobre todo las vinculadas a temas de las dictaduras militares, que ha sido un lamentable periodo que ha atravesado nuestro país, sin necesidad de que tengan que acudir a un proceso judicial moroso para hacerse declarar como muerte presunta. Es decir, que el reconocimiento de su situación legal tiene que darse a través de la posibilidad de que sus familiares puedan recabar un certificado de defunción con el motivo o causal de desaparición forzada. Este análisis jurídico hace una interpretación de esta Convención Internacional para que la misma pueda ser aplicada a partir de la reglamentación que realiza el Tribunal Supremo Electoral del funcionamiento del Servicio de Registro Cívico. La tercera opinión procuratorial especializada o análisis jurídico está referida a la elección, composición y designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Recordarán ustedes que hace un tiempo atrás existía una suerte de incertidumbre respecto a una vocal que había sido nombrada justamente por la máxima autoridad ejecutiva de nuestro Estado,
Y es así que recibimos una solicitud del órgano ejecutivo para poder analizar este tema. Nuestra Constitución Política del Estado reconoce 4 clases de servidores públicos en Bolivia. Está en su artículo 233. Los servidores públicos electos, los servidores públicos de carrera administrativa, los servidores públicos designados y los servidores públicos de libre nombramiento. Y cada tipo de servidor público, de funcionario público, tiene implicancias y características jurídicas específicas de acuerdo a cómo están catalogados. Por ejemplo, los funcionarios públicos electos, que vendrían a ser los diputados, senadores, presidentes, asambleístas, alcaldes, etcétera, únicamente pueden cesar en sus funciones a través del cumplimiento de su mandato o de un referéndum revocatorio de mandato. Los servidores públicos de carrera administrativa, que están sujetos igual a condiciones especiales, tienen particularidades, formas de concluir su mandato. Por otra parte, tenemos los servidores públicos designados, que vendría a ser el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo. Entonces, llegamos a la conclusión en este análisis jurídico de que la composición del Tribunal Supremo Electoral es mixta, pues por una parte está conformado por servidores públicos designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública y concurso de méritos, y por otra parte también está conformado este Tribunal Supremo Electoral por un servidor público de libre nombramiento, con las implicancias jurídicas que ello implica, es decir, que su remoción igual es discrecional. Y esta interpretación viene, estimado Antonio, inclusive desde hace 2 décadas atrás. Hay decretos supremos, sentencias constitucionales y demás que abordan también esta problemática, y era necesario también en su momento aclararla. Por otra parte, la cuarta opinión procuraduría especializada y análisis jurídico que realiza la Procuraduría en el marco de estas funciones y competencias que nos otorga la Constitución y la ley, es la que está referida al tema de la reelección indefinida y la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de elegir y ser electo. ¿Y por qué se emiten este análisis jurídico, estimado Antonio? Actualmente Bolivia tiene 4 peticiones vinculadas a este tema en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La primera petición, que es la 432/2018, que la realiza el señor Fernando Prado Salomón, Antonio Rivera Santibáñez y otros. La segunda petición, la 2417/18, que la realiza Romer Fernando Villarroel, en representación de todos los que votaron por la opción no en el referéndum del 21 de febrero de 2016. La petición 137/18, que la realiza la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, y la petición 2370/18, que la realiza el Consejo Nacional de Ayllus Marcas del Collasuyo. Son peticiones que se encuentran actualmente en curso y en proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente ante la Comisión, todas vinculadas a la supuesta vulneración de los derechos de los ciudadanos bolivianos, que se vinculan con la limitación a la reelección indefinida y esta interpretación que hizo del artículo 23 la sentencia constitucional 084/2017. Ahora sí ya entramos un poco más de lleno a este tema. Nos gustaría, Manuel, nos gustaría que nos digas ahora qué conclusiones ustedes han obtenido del estudio que hicieron. Claro que sí. Básicamente, la sentencia 084/2017, que habilitaba la reelección indefinida para las máximas autoridades del Estado, diputados, senadores, presidente, vicepresidente en Bolivia, realizaba una interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y disponía que la aplicación de este artículo estaba por encima de los artículos 156, 168, 285 y 288 de nuestra Constitución. Pero 4 años más tarde, ¿qué es lo que sucedió? Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de tratado internacional competente para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, se pronunció sobre este tema a través de la opinión consultiva número 28/2021 del 7 de junio del 2021, a través de la cual establecido de manera clara y específica
que la reelección presidencial indefinida no se encuentra protegida por la Convención Americana y que el artículo 23 no puede ser interpretado de forma aislada. Por el contrario, concluyó de que la limitación de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la interpretación que había realizado en su momento la sentencia constitucional plurinacional de Bolivia 084/2017 ya no estaba acorde a la interpretación y aplicación que estaba dando la Corte Interamericana, que es un órgano de tratado internacional competente para poder interpretar la convención. Ya estaba desfasada, ya no estaba acorde a ella. Es por eso que, posteriormente a la emisión de esta opinión consultiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional realiza un control de convencionalidad de la interpretación que había emitido la Corte Interamericana del artículo 23, y este control de convencionalidad lo realiza a partir de la emisión de la sentencia 1010/2023, que claramente establece que no es compatible la reelección indefinida en nuestro país, prácticamente superando de esta manera y dejando ya sin efecto jurídico y sin poder aplicar legalmente la sentencia constitucional 084/2017, que realizaba otra interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para nosotros, estimado Antonio, este tema es bastante claro, es un tema de puro derecho, es un tema de interpretación. El órgano competente para interpretar la Convención Americana, que es un instrumento internacional, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los instrumentos a través de los cuales se pronuncia la Corte Interamericana son de carácter vinculante para todos los estados que han ratificado la Convención y también de cumplimiento obligatorio. Pero además, por mandato de nuestra Constitución Política del Estado, estos instrumentos internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, es decir, que tienen que ser aplicados en la normativa interna. Entonces, no podíamos... Ahora te iba a preguntar, uno diría, bueno, con este estudio, con estos conceptos, ¿se tendría que zanjar este asunto o ya no tendríamos que estar más en este debate y más bien todos ya deberíamos entender de que en Bolivia la reelección indefinida no es un derecho humano, Manuel? Así es, estimado Antonio, pero además puede ser que no nos gusten las sentencias o el control de convencionalidad de constitucionalidad que a veces realiza el Tribunal Constitucional. Cuando se emitió la sentencia constitucional 084/2017 del 28 de noviembre de 2017, habilitando la reelección indefinida, mucha gente no estuvo de acuerdo, pero teníamos que respetarla y aplicarla. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato de nuestra propia Constitución, es el intérprete último de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, y sus decisiones son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos. Así lo prevé el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Entonces, Antonio, aunque no nos gusten las sentencias, no podemos desconocerlas, no podemos desconocer al Tribunal Constitucional, porque ello implicaría romper todo el Estado de Derecho por el simple capricho de la clase política o de algunos políticos. Puede ser que en determinados momentos no nos gusten las decisiones, pero de acuerdo a nuestro sistema constitucional, de acuerdo a nuestra propia Constitución Política del Estado, debemos cumplir porque son de carácter obligatorio estas sentencias del Tribunal Constitucional para todos los órganos del Estado. Entonces, para nosotros está claro que actualmente se encuentra vigente la sentencia constitucional 1010/2023, que ha hecho una interpretación y un control de convencionalidad de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana y que ha limitado el tema de la reelección indefinida en Bolivia, que ya no está vigente este tema. Ahora, Manuel, muchos dicen que la 1010, la 1010, dicen de pasadita tocan el tema de la reelección indefinida, no está referido a eso en concreto y por eso quieren restarle validez. ¿Puede ser? Te pregunto a ti. No, Antonio, ¿por qué? Porque el control de convencionalidad que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional puede darse y puede abarcar a través de diferentes instrumentos o a través de diferentes acciones de defensa.
Por ejemplo, la sentencia constitucional 084, quebrado 2017, ha sido emitida, que habilita la reelección indefinida, ha sido emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Y esa acción de inconstitucionalidad abstracta, estimado Antonio, únicamente procede para leyes, decretos y reglamentos. Sin embargo, ha dispuesto la inaplicabilidad de 4 artículos de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional despliega su control de convencionalidad a partir de los instrumentos constitucionales que tiene. Y es lo propio lo que sucedió ahora con la 1010. Se despliega este control de constitucionalidad a partir de una acción de amparo constitucional vinculada a la elección de magistrados que igual son altas autoridades, si bien no del órgano ejecutivo, pero sí del órgano judicial, que los 4 órganos del Estado están en la misma sintonía, están en la misma jerarquía. Entonces, a través de este amparo constitucional, despliega su competencia de control de convencionalidad para estudiar la compatibilidad de las normas internacionales con la normativa nacional, y a partir de ello es que procede a establecer que la reelección indefinida ya no es un instrumento jurídico aplicable en Bolivia, toda vez de que la Corte Interamericana ya ha interpretado este artículo 23 y ya ha establecido que la misma no es competente, que la misma no puede aplicarse en Bolivia. Ahora, otra chicanería, si vale el término, Manuel, es que dicen por ahí que esto no habla de personas individuales, ¿no? No dice que tal persona puede ser candidato, puede ser volver a ser candidato o no puede volver a ser candidato. No tiene por qué individualizar una norma o algo así, Manuel, si nos explicas esto también. Sí, justamente, estimado Antonio, la interpretación de la Constitución Política del Estado, de la Convención Americana, no es para una persona específica en sí mismo, sino que la interpretación y la aplicación que se hace de ellas tiene efectos jurídicos, como lo llamamos en derecho, erga omnes, o que es para todos los ciudadanos de un Estado o para todos los ciudadanos de los Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la sentencia constitucional 1010 es de aplicación general a partir de su emisión para los 4 órganos del Estado. No olvidemos que la sentencia 084-2017 habilitaba la reelección indefinida igual para alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores, era para todos. Y lo propio, la sentencia 1010-2023, que limita la reelección indefinida, la limita para todos. Ahora, Manuel, mi última pregunta. Esto finalmente tiene que caer en manos del Tribunal Supremo Electoral. Serán ellos los que, en consideración de todas estas normas y derechos internacionales, tratados, en fin, será esta instancia la que en definitiva tenga una palabra final sobre X o Z candidato. Claro que sí, sin embargo, es preciso señalar que es la misma Constitución Política del Estado en su artículo 203 que establece claramente que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Si bien el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral es el máximo órgano competente para dicha materia, pero quien interpreta la Constitución y dispone cómo se aplica es el Tribunal Constitucional. Y por el momento ya tenemos una sentencia constitucional, la 1010, quebrado 2023, que ha establecido y aclarado este tema de la reelección indefinida. Como te reitero, Antonio, en su momento puede ser que a mucha gente no le haya gustado la 084, quebrado 2017, pero había que respetarla y aplicarla, porque eso manda nuestra Constitución. Y ahora tenemos la sentencia 1010, quebrado 2023, que de igual manera hay que respetarla y hay que aplicarla, porque de otra manera tendríamos que romper todo el Estado de Derecho simplemente por el capricho de algunas personas.